Perfecto, entonces, pues comenzamos. Saludos a todos, a todas. Soy el maestro Brandon Alfredo Almaraz Cortés. Muy bien, y Estoy, yo soy el doctor Cristian Israel Huerta Solano. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar sobre el siguiente tema. Adelante, maestro Brandon. sí, claro, muchas gracias, doctor. Hoy vamos a hablar sobre epistemologías de sordos con esta pregunta, este cuestionamiento que nos gustaría hacer respecto al análisis, que es ir entre la historia y la genealogía. Este trabajo fue en conjunto con el doctor que ya se presentó, el doctor Carlos Fernando Godínez González, el doctor también Juan Bernardo López Cuellar y la maestra Sara Gutiérrez Cruz. Bueno, para contextualizar un poquito respecto a este tema, nos pareció importante hablar sobre las cifras que se han dado en relación a la cantidad de personas sordas que cohabitan con nosotros en el mundo. En el 2018, la OMS mencionaba que aproximadamente habían 466 millones de personas sordas. Respecto a Latinoamérica, la cifra ronda, según cifras del 2016, en 36 millones de personas sordas. Y en México correspondería a 7.65 millones de personas, según el INEGI. Este dato es relevante por dos razones. La primera es que desde una visión estadística respecto a las instituciones que dan paso a a este tipo de números, casi un tercio de las personas que están dentro de las cifras de personas con discapacidad pertenecen al grupo de personas sordas. Y más importante aún para nosotros es que cuando hacemos referencia a este número de personas sordas en el país, en Latinoamérica y en el mundo, no lo hacemos desde una visión médica o desde una visión en donde pensemos a la sordera como una discapacidad en sí misma, sino que hacemos referencia a un gran número de personas que pertenecen a una minoría cultural, que tienen por lo tanto tradiciones y cultura específica y no una patología. Justamente en relación a esto de cambiar un poquito la conceptualización que se ha tenido hacia las personas sordas, que ya desde hace un rato se ha venido haciendo por distintos autores, es que nos dimos a la tarea de hacer como un listado de investigaciones que se han hecho en función de las personas sordas y su educación, que han sido, digamos que la conceptualización del sordo ha estado ligada desde siempre al tipo de educación que se le puede dar. Entonces tenemos autores como Vélez en 1995, que ya desde entonces mencionaba que históricamente las personas sordas han sido conceptualizadas a partir de la diferencia que han tenido con los oyentes, es decir, respecto a su falta de audición. Este dato cobra relevancia al tomar en cuenta que según la Federación Mundial de Personas Sordas, el 80% de las personas sordas no recibe educación formal. Y cuando hablamos del otro 20% de aquellas personas que sí reciben una educación formal, estas lo hacen generalmente en instituciones que se dedican a oralizarlos, es decir, que no enseñan a partir de la lengua de señas, sino que lo hacen a partir de técnicas orales. Eh, Esto, según distintos autores, pues representa un problema porque no se respeta la parte cultural y lingüística del sordo y se ve reflejado luego en su nivel académico, ya que según investigaciones de distintas personas en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, generalmente las personas sordas alcanzan, cuando están, digamos que en nivel bachillerato o universitario, alcanzan un nivel educativo equivalente al de un niño de cuarto grado de primaria o de educación básica. Eh, las razones para explicar este tipo de problemáticas pueden ser muchas y entre ellas existen algunas que nos mencionan que hay predominancia en teorías que no toman en cuenta las características orgánicas y culturales de las personas sordas, ni al momento de la evaluación de las competencias académicas, ni tampoco respecto a la enseñanza que se les brinda, lo cual está íntimamente ligado al hecho de que el sordo es usualmente conceptualizado desde las instituciones y a partir de saberes o discursos que no contemplan la cultura sorda, sino que lo hacen desde una visión, pues muchas veces patologizada de la sordera como una condición que tiene que ser rehabilitada o acondicionada. Y por lo tanto, nos sumamos a lo que otros autores han mencionado respecto a que es necesario realizar distintas investigaciones que vayan en pro de la legitimación de la cultura sorda y el mejoramiento de su educación. Justamente a partir de esto, y haciendo un poquito de referencia desde acá a la pregunta, ya le puede cambiar.
Haciendo un poquito referencia a la pregunta inicial de si es historia o genealogía, es que nos basamos en las propuestas de autores como Michel Foucault. Para Michel Foucault, un punto sumamente importante, como seguramente muchas y muchos de ustedes ya lo saben, es la parte discursiva, ya que el discurso, digamos que es la base o el transporte de aspectos como el poder y el saber. Michel Foucault, entre las cosas que decía, es que el discurso es el punto de encuentro entre lo que se dice del mundo y lo que se hace en el mundo. Dicho a partir de las palabras de Bacarlet, el discurso permite verdecir las realidades, es decir, a partir de lo que se legitima en determinado contexto, momento histórico, institución, cultura, país y etc., es que se va a permitir hablar de las cosas desde cierta postura. Esto era apoyado desde las ideas de Michel Foucault, quien en 1976 nos decía que el discurso transporta y produce poder, lo refuerza, pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo. Esta cita, por ejemplo, nos parece relevante dado que si bien desde las instituciones ha habido cierta hegemonía hacia cómo se conceptualiza la sordera y a las personas sordas, a su educación y todo lo que tiene que ver con ellas, también pueden haber discursos de resistencia. Y parte de entender los discursos de resistencia es tomar en cuenta que los saberes científicos no son neutrales, que desde esta postura no existe algo como una ciencia pura o una ciencia neutral, sino que cada una de las formas de conocimiento o de conocimientos científicos en sí mismos van a ir, digamos que apuntalados o fundamentados de distintos propósitos, momentos y objetivos. Por lo tanto, nosotros nos sumamos a la idea de que el discurso no se debe estudiar a partir de una linealidad histórica. Es decir, no creemos que el discurso que se ha dado hacia las personas sordas para conceptualizarlas tenga que ser como algo que evoluciona, porque eso sería pensar que todo lo que existe tiene que ser legitimado en función de un telos específico y objetivo, sino que proponemos, al igual que otras personas, la forma de conceptualizar a las personas sordas tiene que darse a partir de estas distintas discontinuidades y cruces que han fomentado que se entienda la sordera y a la cultura sorda de determinadas maneras específicas. Para dar algunos ejemplos de estas formas discursivas de pensar a las personas sordas, por ejemplo, nos dimos a la tarea de hablar de algunos tipos de discursos, por ejemplo, el discurso asistencialista. Desde el discurso asistencialista se llegó a entender que la mudez y la sordera eran aspectos básicamente sinónimos. Entonces se dio por entendido que una persona sorda en automático era una persona incapaz para hablar. Eso provocó un montón de problemas respecto a la autonomía de las personas sordas, porque entonces esta falta de oralidad, esta mudez aparente, fomentó ideas en cuanto a que las personas sordas no eran jurídicamente capaces o no podían valerse por sí mismas. Por lo tanto, al no poderse valer por sí mismas, se representó la figura, ya sea institucional o física, de una persona que dijera, ah, yo te ayudo, yo tengo que ayudar a la persona sorda porque ésta no va a poder valerse por sí misma. Por lo tanto, se adopta una postura paternalista respecto a los sordos y con muchísima falta de autonomía hacia ellos. Otro discurso que es muy similar al anterior es justamente el médico rehabilitatorio. Desde la visión médica rehabilitatoria, pues básicamente como todo lo que existe en los saberes clínicos, se piensa que existe la normalidad y la normalidad. Entendiendo la normalidad como un sujeto que tiene todas las características orgánicas esperables, normales, es decir, que esté sano y que al estar sano tenga cierto nivel de audición, y como normalidad a todo aquello que sea patológico desde una visión médica, y como algo patológico se entiende también la sordera. Por lo tanto, desde este marco rehabilitatorio o médico rehabilitatorio de este tipo de discurso, las personas sordas son evaluadas, diagnosticadas, clasificadas y con base en ese diagnóstico tratadas, en tanto que la sordera es entendida como una enfermedad y claramente constituye una deficiencia. Y bueno, estos saberes también han permeado muchísimo del ejercicio pedagógico, como ya veníamos diciendo al inicio. Eh, Hay autores que nos mencionan que hegemónicamente se ha pensado que un estudiante normal, o mejor dicho, se piensa el estudiante en un binario en donde está el estudiante normal y el especial, donde el estudiante normal es aquel que también que es sano y que también tiene audición,
y el estudiante especial es aquel que necesita ciertos apoyos desde el paternalismo o desde lo médico para poder ser educado. Esta visión ha generado muchísimos daños hacia la cultura sorda porque, según autores como Motis, han generado integración excluyente, en donde se han tomado decisiones en contra de la cultura sorda. Para aludir a alguno de ellos, por ejemplo, podemos hablar del de Milán en 1880, en donde en un congreso se tomó la decisión de que la lengua de señas ya no pudiera ser utilizada para educar a las personas sordas y se adoptara para siempre, o esa era la idea, un modelo oral. Y por lo tanto, todo lo que tenía que ver con la cultura y las tradiciones de las personas sordas, pues fue rechazado por saberes hegemónicos. Bien, en este sentido, como ya lo mencionaba el maestro Brandon, se han planteado algunos elementos para hablar sobre epistemologías de sordos, es decir, aquello que tenga que ver con sus saberes, como lo veremos ahorita, pero no, vamos, en el sentido médico institucional, que fue la primera parte que nos mencionaba el maestro, además de los aspectos pedagógicos. Sin embargo, consideramos prudente primero definir, al menos de manera general, a qué se refiere la epistemología y bueno, la podríamos identificar de acuerdo con Severio y Václavic como el significado que tiene el conocimiento, que aparte obviamente de la filosofía, y que tendría que ver con ese conocimiento mismo y los fundamentos a través de revisar los métodos, la validez de la misma. Y también el conocimiento que se tiene acá, pues partiría de las experiencias que tiene el mundo como tal, de la cotidianidad del sujeto, y obviamente ajustando y verificando esa relación sujeto-objeto que se tiene y sobre todo para dar posteriormente un sentido ontológico y teleológico a esta dependencia. Obviamente siempre en un sujeto que conoce y los elementos que constituirían este conocimiento del que se apropia el sujeto. Ya de manera específica, cuando nosotros hablamos de epistemologías de sordos, podríamos tener por lo menos dos perspectivas en un primer momento. La primera de Halkov, en la cual diría que al hablar de epistemologías en plural de sordos, se aludiría a los conocimientos, los testimonios y las experiencias que las personas sordas tienen y que obviamente compensan a partir de las experiencias que han sido generadas, pero producto de la sordera como tal. Y estamos hablando aquí desde un sentido médico de deficiencia. En el caso, por ejemplo, de Regan, Malthus y Peslick, ellos nos hablan de que las epistemologías de sordos, pero entendidas como Deaf o como comunidad también, permitirían analizar la experiencia colectiva del sordo, es decir, ya no solo estarían basadas en los elementos médicos, sino que se trabajaría sobre los testimonios, las narraciones, las vivencias como fuentes de conocimientos y obviamente a través del uso de la lengua de señas, las experiencias educativas de éxito y fracaso, para estudiar y conceder, vamos, o cabida a lo que serían las epistemologías de sordos. Es decir, aquí partiríamos desde un punto de vista en la primera como deficiencia y la otra cómo esa deficiencia, si bien existe, cómo permite esa interacción cultural a través de la lengua y a través, como lo menciona el maestro Brandon, de todos los elementos que constituyen la interacción del sordo para hablar de epistemologías o de conocimiento que se genera en este sentido. Sin embargo, nosotros en este trabajo proponemos que la epistemología de sordos tendría que ir un poco más hacia adelante. De hecho, en un trabajo previo ya hacemos una definición de lo que sería esto y qué nos permitiría la epistemología, porque podríamos hablar de una en el sentido individual o ya de una manera colectiva, sería lo que permitiría avalar ese conocimiento que sería derivado o que estaría en las investigaciones y en las teorías en relación al sordo que independientemente de la ciencia, disciplina específica, que podría ser la educación, la psicología o cualquiera otra, daría sustento o daría cabida a partir de estos elementos a la disciplina en el sentido de la sordera como comunidad. Y esto, obviamente, partiendo de estos elementos como sustento, permitiría evidenciar los alcances y los límites que tiene estos elementos dentro de la propia disciplina y también dando una acepción externa, es decir, que puede influir sobre el contexto en el que se desempeña el sordo y la forma en la que se hace investigación con respecto a este, de manera resumida.
lo cual iría un poquito más allá respecto a lo que se plantea en lo anterior. Es decir, nosotros desde la epistemología y la propuesta que nosotros hacemos, desde un punto de vista partiría así, desde la parte médica, desde las dos primeras propuestas que se mencionan, y aunque sí se retoman algunos elementos culturales, vamos en contraposición a lo que proponemos, es decir, que todos estos elementos y sí también esta parte nos permitan analizar cómo estas investigaciones, cómo la pedagogía, cómo algunas otras ciencias o disciplinas se han sumado y cómo se ha trabajado. Es decir, verlo desde la visión del sordo y no solo desde una visión meramente médica o institucional. Eso nos lleva precisamente al siguiente punto, analizar desde lo que sale de las instituciones, como lo mencionaba en un primer momento el maestro Brandon, y analizarlo desde el punto de vista del sordo, sus experiencias y cómo estas contribuyen a hacer una experiencia o cómo constituir una experiencia de cómo el sordo ha evolucionado o ha conocido, produce sus propios conocimientos y obviamente esto iría entre la historia que se genera a partir de la institución y la historia que se genera a través de la vivencia que tiene el sordo sobre lo que es ser sordo y cómo contribuye a dichas investigaciones. Es decir, nosotros consideramos que es importante no solo partir de la historia de la sordera y también revisar esta parte epistemológica. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos la historia o el estudio de la historia de la inclusión del sordo, pues sí permite visibilizar de lo anormal, lo diferente. Y obviamente lo podemos ver materializado a través de discursos que legitiman ciertas conductas o acciones, como la que mencionaba del Congreso de Milán, en el que obviamente estos se contraponen a lo que se considera la normalidad, de lo que se puede hablar y obviamente también de lo que se puede estudiar. Es decir, desde la parte institucional y desde la parte histórica en la que se ha estudiado el sordo, siempre se parte de sociedades normalizadas y normalizadoras, es decir, en las cuales el sordo tiene que incorporarse a elementos que ya están establecidos para poner, es decir, las condiciones de historicidad para el sordo han quedado establecidas y obviamente se han dado muchísimo desde la parte de educación especial, medicina y muchos movimientos eugenésicos que van en contra de la diversidad y aquellos que van en contra de lo que se consideraría normal. Es decir, si nosotros partimos del elemento meramente histórico institucional, no daríamos cabida ni pie a la experiencia que tiene el sordo como tal al ser sordo, ni su experiencia dentro de la lengua o su cultura o comunidad. Bien, ¿por qué también es importante esto? Bueno, desde la visión de Pattinson, la vivencia de las personas tendría que ver con algo distinto a la asunción de normas o criterios ya establecidos, porque esa experiencia precisamente nos daría elementos para hablar de una situación identitaria. Y obviamente, aunque la historicidad está presente en la historia de todas las personas, pero se enmarca en este sentido como individuos que son anormales, obviamente desde la parte institucional, patológicos o que están desviados, es decir, al momento de que no están sometidos a esta historicidad normada y nos permite que las personas hayan estado sometidas a reglas estadísticas, a narrativas en las que se normalizan, pero estas personas quedan fuera de la vivencia que se tiene de sí mismas. Como alternativas, pues tenemos por lo menos dos que nos podrían dar pie, al menos de manera general, sobre cómo podría ser. Es decir, desde la postura postmoderna, pues sí se permite el estudio de las personas en el sentido consideradas como anormales, pero nos permite entender su complejidad, acercándonos a conocimientos no desde lo institucional, que serían no unificados y que estarían desmarcados de aquellas personas tipificadas como diferentes, como anormales. Es decir, ¿cómo lo podríamos ver? Bueno, en muchos casos clínicos, diagnósticos que se justifican desde la educación especial, la medicina, y aquí lo que se buscaría es generar conocimientos híbridos, basándose, pues obviamente, en sí la interdisciplina, pero también en las multinarrativas. Y desde la postura postestructural, pues también se dará paso a la reconstrucción narrativa, fundamentalmente de la experiencia individual. Si sí podríamos comprender la historia,
y lo entrecomillo, de las personas sordas, pero esto estaría vinculado también a su identidad, a cómo participan dentro de su propia cultura, sus propios saberes y cómo se generan estas identidades sociales, las cuales obviamente están constituidas sí por la parte histórica, pero que también a su vez generan efectos en el conocimiento que se genera de ellos y ese conocimiento cómo se contribuye para que se conozca también su experiencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de la genealogía del sordo, tendríamos que tener, vamos, una concepción alejada de esta hegemonía histórica sobre lo que se da así de la inclusión del sordo, pero dando pie a esa discontinuidad. Ya el maestro Brandon lo mencionaba, ese sentido lineal que se tiene de la historia o ese sentido lineal que se va dando a esta narrativa. Y aquí lo importante es ver esa discontinuidad, esa multinarrativa para que nos permita ver estrategias que sí se remiten al concepto de historia, pero sobre todo revisar las consecuencias que estos conceptos han tenido, el cómo el sordo se incluye y cómo es aceptada esta narrativa a través del, tanto del sordo como en los diferentes ámbitos en los que éste se desempeña. Este término, bueno, parte desde la propuesta que hace Nietzsche a través de Foucault y nos permite restaurar esta visión multinarrativa, multidimensional y multicognoscitiva y multiepistemológica que se tiene del sordo. Por lo tanto, desde esta genealogía, pues ya la podríamos ver como esa técnica histórica que nos va a permitir mostrar historias alternativas a las normadas en el desarrollo, las cuales pues sí, siempre han estado ligadas a la falta de cuestionamiento del origen de estas ideas y revisamos también aquí los productos o cómo surgen estos productos, de cómo esa fuerza institucional y también los interlocutores y a través de sus discursos materializados se han enarbolado con el poder en contra del discurso de las personas que no lo han dominado o que no han tenido la posibilidad de ejercer. Es decir, la genealogía del sordo nos permitiría también visibilizar esta resistencia que han tenido estas comunidades en contra de estos discursos que se han materializado y que han sido verificados como la verdad sobre estas personas y también sobre lo que se constituye de estas o se conoce de estas. ¿Por qué sería importante entonces hablar de esta genealogía? Es decir, alejarnos un poco de esta parte histórica institucional. Primero, porque nos va a permitir reconstruir lo que estos grupos científicos han denominado como históricamente como sordo, como su cultura y sus comunidades. Es decir, nos acercaríamos a la vivencia de estos. También nos va a permitir cuestionarnos estos juegos de verdad que se ejercen desde modelos psicológicos, desde modelos médicos, como ya lo mencionaban, eh, y que obviamente se basan siempre en rehabilitar, en diagnosticar a las personas sordas, partiendo del concepto de normalidad, que es algo que también ya mencionó el maestro Brandon. Y también nos va a permitir cuestionar esas epistemologías del sordo, que sí, son impuestas, pero a veces se parte que esta imposición es parte de su identidad. Y aquí lo que se busca es propiciar el cuestionamiento, pero también la revisión y análisis de una epistemología del sordo en la que se recurra en las investigaciones y en las teorías relativas a estas al sordo mismo. Eso va a ser independientemente de cualquier ciencia o disciplina que se han visto como hegemónicas y que es importante retomar la visión del sordo y su papel dentro de la construcción de estas ciencias y su participación en las investigaciones, no solo de manera pasiva, sino como interlocutores y también copartícipes, como constructores de ese mismo conocimiento. ¿Por qué también es importante esto? Bueno, porque es importante sacralizar esa uniformidad que se tiene y esa continuidad, como ya se mencionó, dado que si nosotros revisamos la parte inclusiva histórica, vamos a notar que son irregulares y que muchas veces de estas irregularidades generan más exclusión. Y también porque es importante mostrar las evidencias, vivencias y saberes que son plurales en las personas, dado que a pesar de ser sordos, no todos se constituyen como tales o como iguales, ¿sí? Y esto obviamente se da o se cree porque hay contextos en los que históricamente las personas son consideradas como anormales. Y aquí el problema es que son excluidos de su propia historia, de sus propias vivencias y sus propios saberes, lo cual iría en contra precisamente de la inclusión misma, en las cuales se busca esta pluralidad y en las cuales estarían basadas en elementos precisamente postestructuralistas. A manera de reflexión, si gusta, maestro Brandon, concluir con estos elementos. Sí, claro.
Bueno, a manera de reflexión, tenemos la primera, que es el uso de la genealogía del sordo en lugar de la historia de las epistemologías institucionales en la mayoría de los casos del sordo, lo cual posibilitaría el estudio de los detalles, pequeños eventos y narrativas individuales que han constituido el panorama histórico de la diversidad, desde una perspectiva no lineal ni normalizadora. Básicamente lo que el doctor ya había retomado, que es darle paso y reconocimiento al discurso desde las personas sordas, independientemente de la disciplina en la que se quiera estudiar, y dejar de lado la parte institucionalizada que la mayoría de las veces adopta una postura hegemónica y opresora respecto a discursos que no tienen que ver desde la institución. De este modo también se otorgaría sentido al progreso de las discontinuidades, que han tenido la inclusión de las personas sordas desde un enfoque de interseccionalidad, identificando otras historias, vivencias y diferentes inicios. Es decir, desde esta visión multinarrativa y multiepistemológica, también adoptaríamos una postura interseccional en donde abarcaríamos a la persona sorda o trataríamos de poder estudiarla con base en la ayuda y la narrativa de estos, desde una postura en donde se adopte la conceptualización de dónde vive, su sociedad, sus culturas, incluso el sistema socioeconómico en el cual viven las personas. Y también pensando en que la genealogía del sordo permitiría identificar que la discapacidad, la diversidad lingüística y la cultural del sordo como un producto social, político y económico, y que a su vez sería parte de manifestaciones culturales e históricas. Por tanto, objetos de estudio y productos de conflicto de voluntades del poder. Es decir, entender desde esta postura que al decir sordo, la palabra sordo y al hablar de sordera, al referirse a una persona, se parte de un montón de perspectivas, que no hay una única verdad objetiva, sino que va a depender muchísimo de la vigilancia epistemológica que se tenga, es decir, desde la postura que yo voy a adoptar, desde la disciplina de la cual voy a hablar de las personas sordas para poder constituirlas teóricamente y reconocer esa diversidad de conceptualizaciones permitiría no pensar que hay una única verdad. Bien, agradecemos bastante el tiempo que dedicaron a revisar nuestra presentación. Dejamos aquí nuestros datos de contacto y bueno, ambos estamos inscritos a la Universidad de Guadalajara, formamos parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y nos pueden contactar en caso de que les interese conocer o ampliar un poquito más sobre este tema. En estos correos nos podrían encontrar. Pues de mi parte sería todo. Agradezco, maestro Brandon. Igualmente un saludo y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias.